No soy una cocinera en absoluto. Esto no va a ser una demostración de cocina, pero sí quiero hablarles de algo que creo es muy querido para todos nosotros, y esto es el pan, algo que es tan simple como nuestro alimento diario humano más básico y fundamental. Y creo que pocos de nosotros pasa el día sin comer pan en alguna forma. A menos que estés en una de esas dietas californianas bajas en carbohidratos, el pan es habitual. El pan no es solo habitual en la dieta occidental, como voy a mostrarles, es ciertamente el sustento de la vida moderna. Así que voy a hornear pan para ustedes. Mientras tanto, también les estoy hablando, por lo que mi vida va a ser complicada. Primero que nada, un poco de participación de la audiencia. Tengo dos panes de molde aquí. Uno es estándar de supermercado, es pan blanco, preenvasado, y me han dicho que se llama pan maravilla. No conocía esa palabra hasta que llegué. Y este es más o menos un pan de harina integral, artesanal, de una pequeña panadería. Aquí vamos. Quiero ver sus manos. ¿Quién prefiere el pan integral? Ok, hagámoslo de otra manera. ¿No hay nadie que prefiera el pan maravilla? Tengo dos manos masculinas dudosas. Ahora, la pregunta es realmente, ¿por qué sucede esto? Y creo que es porque sentimos que esta clase de pan se trata de algo auténtico. Trata de una manera de vivir tradicional, una manera que es quizá más real, más honesta. Esta es una imagen de la Toscana, donde sentimos que la agricultura se trata todavía de la belleza. Y esto tiene que ver con el buen gusto, las buenas tradiciones. Pero, ¿por qué tenemos esta imagen? ¿Por qué creemos que esto es más real que esto? Bueno, creo que esto tiene mucho que ver con nuestra historia. En los 10.000 años desde que la agricultura evolucionó, la mayoría de nuestros ancestros han sido justamente agricultores o han estado estrechamente relacionados con la producción de comida. Y tenemos esta imagen mística sobre cómo era la vida en las áreas rurales en el pasado. Estos pobres granjeros trabajando la tierra a mano o con sus animales tenían niveles de rendimiento comparables a los granjeros más pobres del África Occidental de hoy. Pero hemos de alguna manera, durante el curso de los últimos siglos, o quizá décadas, comenzado a cultivar la imagen de un pasado rural, agrícola y mítico. Fue hace solo 200 años que tuvimos el advenimiento de la revolución industrial y mientras estoy comenzando a hacer pan para ustedes aquí, es muy importante entender lo que la revolución nos ha hecho. Nos trajo electricidad, nos trajo mecanización, fertilizantes y ciertamente hizo subir nuestros rendimientos e incluso cosas un poco horribles como cosechar judías con la mano puede ahora ser realizado automáticamente. Todo ello es una real y gran mejora, como podremos ver. Por supuesto también, en particular en la última década, nos hemos arreglado para envolver al mundo en una densa cadena de supermercados, en una cadena de comercio global. Y eso significa que ahora comes productos que pueden llegar desde todo el mundo. Esta es una realidad de nuestra vida moderna. Ahora quizás prefieran esta pieza de pan. Disculpen mis manos, pero así es como es. Pero ciertamente, el pan realmente relevante, históricamente, es el pan blanco maravilla. Y no desprecien al pan blanco porque creo que realmente simboliza el hecho de que el pan y la comida se han vuelto abundantes y accesibles para todos. Y esa es una característica de la que no somos verdaderamente muy conscientes, pero ha cambiado al mundo. Este pequeño pan, que es un poco desabrido en algunos aspectos y que tiene muchos problemas, ha cambiado al mundo. Entonces, ¿qué está pasando?
Bueno, la mejor manera de verlo es hacer un poquito de estadísticas simplistas. Con el advenimiento de la revolución industrial, con la modernización de la agricultura en las últimas décadas, desde los años 60, la comida disponible per cápita en este mundo se ha incrementado en un 25%. Y la población mundial, mientras tanto, se ha duplicado. Esto significa que tenemos más comida disponible que nunca antes en la historia humana. Y eso es el resultado directo de ser tan exitosos en el incremento de la escala y volumen de nuestra producción. Y esto es verdad, como pueden ver, para todos los países, incluyendo los llamados países en desarrollo. A medida que la comida se volvió abundante, también significó que pudimos bajar el número de personas trabajando en agricultura a algo como, en promedio, y en los países de altos ingresos, al 5% o menos de la población. En los Estados Unidos, solo el 1% de la población son granjeros y nos libera a todos para hacer otras cosas. Por ejemplo, sentarnos en las conferencias de TED y no preocuparnos por nuestra comida. Nunca antes la responsabilidad de alimentar al mundo ha estado en manos de tan poca gente. Y nunca antes tanta gente se ha olvidado de este hecho. Entonces, a medida que la comida se volvió más abundante, el pan se hizo más barato. Y a medida que se abarató, los productores de pan decidieron agregar toda clase de cosas. Le agregamos azúcar, le agregamos pasas de uva, aceite y leche, y todo tipo de cosas para convertir al pan de una comida simple en una especie de provisión de calorías. Y hoy, el pan está asociado a la obesidad, lo cual es muy extraño. Es la comida básica más fundamental que hemos tenido en los últimos 10.000 años. El trigo es el cultivo más importante, el primer cereal domesticado y el cereal más importante que seguimos sembrando todavía hoy. Pero ahora está esta extraña mezcla de altas calorías, y esto no es solo cierto en nuestro país, es una verdad alrededor del mundo. El pan ha migrado a países tropicales donde las clases medias hoy comen panecillos y hamburguesas y donde la gente cuando viaja encuentra el pan mucho más cómodo para usar que el arroz o la mandioca. Así que el pan se ha convertido de un alimento primario en una fuente de calorías asociado a la obesidad y también una fuente de modernidad de esta vida. Y cuanto más blanco el pan, en muchos países, mejor es. Así que esta es la historia del pan como lo conocemos hoy. Pero por supuesto, el precio de la producción masiva ha sido que nos volvimos gran escala. Y la gran escala ha significado la destrucción de muchos de nuestros paisajes, la destrucción de la biodiversidad, y los costos han sido tremendos: contaminación del agua y destrucción de nuestros hábitats. Lo que necesitamos es volver al entendimiento sobre lo que es nuestra comida. Y aquí es donde debo consultarles a todos. ¿Cuántos de ustedes pueden ciertamente distinguir el trigo de otros cereales? ¿Cuántos de ustedes pueden realmente hacer pan de esta forma, sin comenzar con una máquina de pan o algún tipo de saborizante envasado? ¿Saben cuánto cuesta verdaderamente una pieza de pan? Nos hemos alejado mucho de lo que nuestro pan en verdad es. Viéndolo desde la evolución es muy extraño. No muchos de ustedes saben que nuestro pan no fue una invención europea, fue inventado por los granjeros en Irak y Siria en particular. Ese pequeño brote a la izquierda hacia el centro es ciertamente el antepasado del trigo, y esos son los granjeros quienes ciertamente hace 10.000 años nos pusieron en el camino del pan. Ahora no es sorprendente que con esta masificación y producción a gran escala haya un movimiento opositor que emergió también en California. El contramovimiento dice: volvamos a esto, volvamos a la granja tradicional, volvamos a la pequeña escala, a los mercados de granjeros, a las pequeñas panaderías y a todo esto. Me encantaría volver a la Toscana, a esta clase de escenario tradicional, gastronomía, buena comida.
Pero esto es una falacia, y la falacia proviene de idealizar un pasado del que nos hemos olvidado. Si queremos quedarnos con la granja tradicional de pequeña escala, vamos a verdaderamente relegar a estas pobres granjeras y sus esposos, entre quienes he vivido por muchos años trabajando sin electricidad ni agua, a tratar de mejorar su producción de alimento. Lo que ellos quieren son elementos para incrementar su producción, algo para fertilizar la tierra, algo para proteger sus cultivos y llevarlos al mercado. No podemos pensar que la pequeña escala es la solución al problema de los alimentos en el mundo. De hecho, no queremos que esta pobre mujer trabaje la tierra así. Si decimos solo producción a pequeña escala, como es la tendencia aquí, volver a la comida local significa que un pobre hombre como Hans Rosling no podrá comer naranjas nunca más, porque en Escandinavia no tenemos naranjas. Pero tampoco queremos relegar a la pobreza a las áreas rurales y no queremos relegar a la urbe pobre a la inanición. Así que tenemos que encontrar otras soluciones. Uno de nuestros problemas es que la producción mundial de alimentos debe incrementarse muy rápidamente, duplicándose hacia el 2030. El principal móvil de esto es en verdad la carne, y el consumo de carne en el sudeste asiático y China en particular es lo que mueve el precio del cereal. Esa necesidad de proteína animal continuará. Podemos discutir alternativas en otra charla, quizá algún día, pero esta es nuestra fuerza movilizante. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos encontrar una solución para producir más? Sí. Pero necesitamos mecanización. Y estoy haciendo un real alegato aquí. Lo siento de manera tan fuerte que no se le puede pedir a un pequeño granjero que trabaje la tierra y se doble para hacer crecer una hectárea de arroz 150.000 veces, solo para plantar un cultivo y desmalezarlo. No puedes pedirle a la gente que trabaje en estas condiciones. Necesitamos mecanización inteligente de bajo perfil, que evite los problemas de la mecanización a gran escala que hemos tenido. Debemos alimentar a 3 billones de personas en las ciudades y no podemos lograrlo a través de los mercados de pequeños granjeros porque esa gente no tiene mercados de pequeños granjeros a su disposición, tienen bajos ingresos y se benefician de comida barata, accesible, segura y diversa. Esto es a lo que debemos apuntar en los próximos 20 a 30 años. Hay algunas soluciones. Si yo pongo a la ciencia como un indicador para controlar los procesos y escala de la producción, lo que ven es que hemos empezado en el costado izquierdo con la agricultura tradicional, que era de alguna forma de pequeña escala y bajo control, y nos hemos movido hacia la gran escala y el muy alto control. Lo que quiero que hagamos es mantener la ciencia y meter aún más ciencia aquí, pero ir a una escala regional, no solo en términos de la escala de los campos, sino en términos de la entera red de alimentos. Y lo más avanzado sería que tengamos ecosistemas enteramente cerrados, así que tenemos que pensar de manera diferente sobre la ciencia agrícola. La ciencia agrícola, para la mayoría de la gente, tiene la etiqueta de ser mala, de significar contaminación, gran escala, destrucción de nuestro medio ambiente. Y esto no es necesario. Necesitamos más ciencia y no menos. Entonces, ¿qué tipo de ciencia podemos tener? Creo que podemos tener mejores resultados con las tecnologías existentes. Usar biotecnología donde es útil, particularmente en la resistencia a los pesticidas y enfermedades. También hay robots, por ejemplo, que pueden reconocer malezas con una resolución de media pulgada. Tenemos una irrigación mucho más inteligente. No tenemos que derramar el agua si no lo queremos. Y tenemos que pensar muy desapasionadamente sobre las ventajas comparativas entre la pequeña y la gran escala. Debemos pensar que la tierra es multifuncional, que tiene diferentes funciones y que hay diferentes maneras en las que debemos usarla. Entonces volvamos a sistemas de alimentos urbanos y regionales. Quiero ver estanques con peces en los estacionamientos y en los sótanos. Quiero tener horticultura e invernaderos en los pisos
techos altos de las áreas residenciales y quiero usar la energía que provenga de esos invernaderos y de la fermentación de cultivos para calentar nuestras áreas residenciales. Hay muchas formas en que podemos hacer esto. No solucionemos el problema mundial de alimentos usando agricultura biológica. Y la cosa más importante que querría pedirles a todos ustedes para cuando vuelvan a sus países o se queden aquí, es que pidan a sus gobiernos una política integral de alimentos. La comida es tan importante como la energía, como la seguridad, como el medio ambiente. Todo está relacionado, así que podemos hacer esto. De hecho, en una zona densamente poblada como el río Rin, donde vivo en Holanda, hemos combinado estas funciones. Podemos combinar funciones aún con un sentido social, haciendo las áreas rurales más accesibles para la gente. Hay muchas cosas de todo tipo que podemos hacer. Pero hay algo que ustedes deben hacer. Ustedes deben volver y pensar sobre su propia cadena alimenticia. Hablen con los granjeros. ¿Cuándo ha sido la última vez que han ido a una granja y han hablado con un granjero? Entiendan dónde están ustedes en la cadena alimenticia, de dónde proviene su comida. Entiendan que ustedes son parte de esta cadena enorme de eventos y que esto los libera para hacer otras cosas. Y por sobre todo, para mí, el alimento se trata de respeto. Se trata de entender mientras comes que hay también mucha gente que está todavía en esta situación, que están todavía luchando por su comida a diario. Debemos ayudarlos a elevarse por encima de la pobreza. Necesitamos hacerles sentir orgullo de ser granjeros, porque ellos nos permiten sobrevivir. Nunca antes, como dije, la responsabilidad por la alimentación ha estado en manos de tan pocos. Y nunca antes hemos tenido el lujo de darlo por sentado porque es ahora tan barato. Y creo que no hay nadie más que haya expresado mejor para mí la idea de que la comida al final, en nuestra propia tradición, es algo sagrado. No se trata de nutrientes y calorías. Es compartir, es honestidad, es identidad. Quien dijo esto de manera tan hermosa fue Mahatma Gandhi hace 75 años, cuando habló sobre el pan. Él no habló sobre el arroz. En India, él dijo: para aquellos que la pasan sin 2 comidas al día, Dios solo puede aparecer como pan. Y así, mientras estoy terminando mi pan aquí y he estado horneándolo, y trataré de no quemarme las manos, déjenme compartir con ustedes aquí en la primera fila. Déjenme compartir algo de alimento con ustedes. Tomen algo de mi pan, y mientras lo comen y mientras lo prueban, por favor vengan, levántense. Tomen un trozo de él. Quiero que piensen que cada bocado los conecta con el pasado y el futuro, con estos granjeros anónimos, con esa primera especie, con las primeras variedades de trigo y con los granjeros hoy en día que han estado haciendo esto. Y ustedes ni siquiera saben quiénes son. Cada comida que comen contiene ingredientes de todo el mundo. Esto nos hace tan privilegiados el que podamos comer esta comida, que no luchamos cada día por ella. Y eso, creo, desde el punto de vista de la evolución, es único. Así que disfruten su pan, cómanlo y siéntanse privilegiados. Muchas gracias. Sol Puntano se desarrolla a partir del año 2000 con una producción básicamente hortícola. En el año 2008 se presenta un nuevo proyecto donde, aparte de la horticultura, se desarrolla la producción frutícola. Básicamente con una intención de experimentación, digamos, de distintos cultivos frutícolas para ver cuáles son los que mejor desarrollo tenían en la provincia de San Luis, dadas sus condiciones agroclimáticas. Se realizan distintos cultivos de una escala comercial, uvas de mesa, uvas viníferas, distintos frutales de carozo, de pepita, los que podemos mencionar duraznos, ciruelas, peras, manzanas, almendros, nogales, pistacho. Y bueno, a partir de ahí se empieza a hacer un
un sistema de capacitación de pequeños productores, de operarios que empiezan a querer interesarse en esas tareas de poda, de formación, de desarrollo de este tipo de cultivos. Y bueno, a partir del segundo o tercer año de esa implementación se empiezan a realizar las primeras cosechas. Entonces comenzamos allá un desarrollo de todo lo que es la parte de empaque, embalaje y comercialización de la fruta y de la verdura que se empieza a producir. Los frutales en promedio más o menos necesitan de 3 a 4 años para entrar en producción, por ahí un nogal un poquito más. Pero básicamente se requieren por lo menos 3 años de formación en los frutales para que comiencen a generar producción. Así que es toda una tarea de aprendizaje, porque bueno, San Luis no tenía por ahí una cultura de frutícola, y durante 3-4 años empezamos a definir cuáles son dentro de cada cultivo, cuáles son las variedades que mejor se desarrollaban. En el caso de durazneros probamos más de 10 variedades, en el caso de almendro más de 5, en el caso de olivo más de 6 variedades, en uvas viníferas tenemos más de 5 o 6 variedades, entonces algunas empiezan a destacar más que otras, y es lo que permite en algún momento al productor o al inversor o al privado que se acerca por ahí acortar el camino de investigación y directamente, bajo la experiencia de Sol Puntano, por ahí directamente largarse a una escala comercial con la información que nosotros le podemos brindar, sin esperar él 3-4 años en prueba, sino directamente ir a los materiales que mejor funcionan. Y un poco esa es la tarea de Sol Puntano. La demanda, básicamente, nosotros cubrimos el mercado local, la ciudad de San Luis, y también bueno, tratamos de llegar a otras localidades. Algunas pequeñas experiencias comerciales en otras ciudades importantes, como Rosario, Córdoba, alguna partida que fue a Buenos Aires también. Y alguna experiencia muy puntual, en el caso, un año tuvimos la posibilidad de exportar el ajo realizado, una pequeña partida en cajas especiales para Estados Unidos. Pero básicamente el fuerte es supermercados, mayoristas, verdulerías de la ciudad de San Luis. Y también en la venta a público directo. Nosotros hemos establecido hoy por hoy un sistema de ferias, básicamente los días viernes, donde bueno, hacemos un poquito de venta al público directo con precios especiales, precios de tipo mayorista. Y bueno, los consumidores se acercan al predio y bueno, van comprando la mercadería y la cosecha fresca de la semana, del día, básicamente. Hay una demanda creciente y constante de alimentos en el mundo, eso está claro, y bueno, se va a dar en los distintos rubros de la alimentación. Justamente por eso nosotros hemos intentado aprovechar los recursos, suelo, agua, que son escasos, y bueno, hay que tratar de eficientizarlos a nivel superficie, a nivel hectárea. Para que eso suceda, nosotros estamos convencidos que el uso tecnológico es muy importante. Todas nuestras plantaciones están bajo sistema de riego presurizado, por goteo o por aspersión. Eso nos permite un ahorro importante del agua, que va a ser en el futuro un recurso escaso. San Luis cuenta con un potencial enorme, tiene muchos diques, por un poco el programa de desarrollo de diques y de reservorios de agua. También hay que sumarle que San Luis cuenta con una disponibilidad de agua subterránea muy importante. Hay varios sectores de la provincia que hoy cuentan con un reservorio subterráneo muy importante, que va a permitir generar sistemas de riego utilizando esa agua subterránea, que es muy importante por la cantidad y la calidad de la misma. Bueno, eso creo que a futuro va a tener un impacto, y creo que San Luis puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de este tipo de producciones, básicamente de alimentos, no solamente primarios, sino también con valor agregado. Y después a eso hay que sumarle que también tenemos la posibilidad hoy, con el avance genético y biotecnológico, la posibilidad de hoy contar con materiales de frutales y hortalizas que se adaptan a climas y a situaciones de estrés y de suelo que antes eran inimaginables, digamos, por ahí hacer algún cultivo en zonas demasiado áridas o semiáridas. Hoy el avance biotecnológico permite ampliar la frontera agrícola, y bueno, lo que nosotros tratamos todos los años es probar nuevos materiales que se adapten a las condiciones agroecológicas del lugar donde estamos trabajando.